como todos los miércoles en el live de Naranja Republic, antes, durante y después de la crisis, perspectivas futuras, y este miércoles tenemos al sector arquitectura. Estoy sumamente contenta de tener un panel de lujo el día de hoy para presentarles. Está con nosotros desde México el arquitecto Ignacio Ochoa Bilbao, arquitecto y máster en Ingeniería en Construcción. Tenemos a nuestro querido arquitecto local Manuel Amaya, máster en Planificación Urbana. Tenemos a Fernando Castillo, es arquitecto y CEO de Raíz Capital, y a nuestro genio y talento arquitecto residente Lee Marín, coordinador del componente 1 de Naranja Republic, así que estoy muy orgullosa de tenerlo aquí conmigo. Y les doy la bienvenida, les doy gracias a todos. Antes de darles un momentito para que hablen un poquito de ustedes mismos, brevemente quiero darles gracias a todos por estar aquí, solidarizarme con aquellos que están sufriendo con la pandemia, no solo con su salud, porque hayan tenido pérdidas irreparables, sino también con aquellos que están sufriendo por la situación económica difícil, financiera y todo lo que conlleva esta pandemia. Estamos con ustedes, nuestro corazón está con ustedes. Les recordamos que usen sus mascarillas, que se laven las manos, que usen su gel, que guarden su distancia, por favor, y que sean cautos, muy, muy, muy cuidadosos para no contagiarse y sobre todo para no llevar nada a casa, ¿no? Que después podamos lamentar. Así que le voy a dar la palabra para empezar una breve introducción al arquitecto Ochoa, que es nuestro invitado que viene de afuera y nos acompaña. Muchas gracias, Ignacio. Qué gusto tenerte aquí. Bessie, muchas gracias por la invitación. Gracias a los compañeros que me acompañan en este conversatorio. Bueno, una breve, rápida introducción. Soy Ignacio Ochoa Bilbao. Soy arquitecto egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy arquitecto en la ciudad de Puebla. El máster lo estoy ya, nada más, ya tengo fecha de examen profesional. Es un detalle que no aclaré, pero ya tengo fecha de examen profesional de máster en ingeniería por parte de la misma Benemérita Universidad. Soy catedrático en la ciudad de Puebla también, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad de Oriente. Además de arquitecto, constructor, también soy caricaturista. Trabajé en algún tiempo como caricaturista político en diarios de aquí de circulación de la ciudad de Puebla, y también hice ilustración de libros, o sea que el ámbito de la arquitectura y también de la caricatura y el dibujo me desenvuelvo. Wow, me interesa mucho. Ese es tema de otra conversación si nos metemos en la caricatura política, Ignacio, pero me muero de la curiosidad. Aquí tiene material interesante. Claro, pero aquí lo terminamos hoy. Arquitecto Amaya, cuéntenos un poquito de usted. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que me hace a través del MIN, de la Dirección Ejecutiva, y poder conocer un poquitito más de lo que es la plataforma de Naranja Republic. También compartir con estos distinguidos compañeros de conversatorio, de los cuales espero poder aprender de sus experiencias sobre el tema. Soy arquitecto egresado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con estudios de posgrado en Holanda, después una maestría en planificación urbana en la universidad, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT en Boston, y ejerzo la arquitectura desde la década de los 80, finales de los 80. Le he dado bastante seguimiento a lo que es la restauración y el desarrollo del centro histórico. Siempre he estado atento y vigilante, curioso y expectante de todo lo que sucede, y siempre deseando pues de que pueda concluir con mucho éxito, porque el potencial ahí lo tiene. Gracias, Manuel, te agradezco mucho. Nando, ¿qué nos cuentas de tu experiencia? Gracias, Bessie, gracias a todos. Muy honrado de ser parte de este panel. Yo soy arquitecto graduado en Estados Unidos con maestría en Administración de Empresas, constructor, he trabajado en urbanismo y paisajismo también, y los últimos 15 años he estado desarrollando, especializado en vivienda.
y los últimos 6 a 7 años he estado invirtiendo en el centro histórico y me apasiona la revitalización urbana y estoy enamorado de nuestro centro de Tegucigalpa y Comayagüela. Un enamoramiento que comparto yo no soy de Tegucigalpa, pero sí lo comparto. Lee, cuéntanos un poquito de ti. Sí, bueno, yo soy arquitecto graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, he estado trabajando en temas de revitalización urbana desde aproximadamente 4 años, antes con el Plan Urbano Ambiental del Río Choluteca, y luego, bueno, estuvimos colaborando también con el tema de revitalización urbana desde el tema del área del sector privado, en conjunto con Nando también y con algunos otros actores que actualmente también estamos colaborando con ellos. También actualmente colaboro con perdón, pero los ruidos del centro siempre se dan color. Y actualmente estoy colaborando y trabajando con el componente 1 de revitalización urbana de Naranja Republic como coordinador del Naranja Urban Lab. Gracias, Lee, te agradecemos mucho. Y sí, eso, el orgullo residente de Naranja Republic. Bueno, entrando en materia. Esto del COVID nos tiene a todos metidos en unos líos serios en cuanto a nuestros espacios. Los espacios públicos son complejos y después vamos a tocar el tema de la complejidad de los espacios privados, que también son un asunto muy delicado. Para propósito de información, para los que nosotros no conocemos el tema, quiero que nos hablen un poco del concepto de salubridad en la arquitectura, que entiendo que inició por asuntos de pandemia. Entonces, quiero que nos eduquen un poquito en cuanto a eso, porque para mí ha sido novedad al hacer un poquito de investigación sobre la arquitectura urbana. Ignacio, como catedrático, ¿tú qué nos puedes contar un poco de este tema? Bueno, es la cuestión acerca de la salubridad en las construcciones. Dentro del aspecto, yo también tengo un poco la especialización en el área habitacional. Entonces, lo que es la salubridad en la habitación. Desde hace muchos años, en lo habitacional generalmente, la casa era el centro neurálgico de todas las actividades del ser humano. Incluso las casas eran a veces casas taller, casas granjas, eran telares, o sea, todas las actividades se hacían. Uno de los principales cambios de la concepción de la casa se da con la época de la edad industrial. ¿Por qué? Porque generalmente las industrias requerían mano de obra. Entonces, el artesano, el trabajador que vivía en la casa y tenía en la casa su taller, fue desplazándose a, ¿cómo se llama?, a industrias. Y se empezó también en lo urbano a formarse núcleos alrededor de las industrias de casa-habitación. Entonces, generalmente el obrero se desplazaba del campo a la ciudad y radicaba en una casa pequeña, insalubre, sin servicios, viviendo al lado de las industrias. Generalmente hay incluso ilustraciones de la época del siglo XIX, donde se ve cómo vivían los trabajadores ingleses en estos lugares. También con este paso empieza a darse cuestiones de pandemias. Por ejemplo, tenemos la peste negra, o en el siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, la gripe española. Entonces, todo esto también generó muchas situaciones en la salubridad y se empezó a trabajar que la casa tenía que tener una característica de separación de elementos. Antes, la casa, como te comentaba, era todo una sola habitación, donde todos convivían en la misma habitación. Empezaron a separarse ciertas actividades, la zona de cocina, con la zona de dormir, con la zona de lavado, incluso se saca de la casa el baño, se generan las letrinas, se generan todo ese tipo de muebles, pero a medida que la tecnología fue subiendo, pudimos reintroducir esos espacios de baño a través de las instalaciones sanitarias y a través de las instalaciones eléctricas a la casa. Otro elemento es la conservación de los alimentos.
Antes los alimentos duraban muy poco. Incluso una cuestión muy importante en las rutas comerciales antiguas fue la búsqueda de especies para conservar los alimentos. Gracias a la tecnología, la refrigeración, etcétera, permitió que los alimentos se conservaran mejor y evitara que se echaran a perder. Todos esos cambios de la era industrial generó un nuevo concepto de casa, pero también generó una situación muy interesante. Ya no se pasaba el mayor tiempo de actividad en la casa, sino fuera de la casa. Eso incluso nos llevó que en el siglo, a finales del 20 y principios del 21, la casa cada vez iba siendo más pequeña porque pasábamos menos tiempo en la casa. Ahora, con lo que acaba de pasar del COVID, donde tenemos que resguardarnos en la casa y no salir de ella, nos estamos dando cuenta que la casa es ínfima, es pequeña y no podemos hacer nuestras actividades. En el ejemplo como catedrático, el conflicto, por ejemplo, para dar clases a mis alumnos vía internet, cuando muchas veces mis alumnos no tenían un espacio adecuado para tomar la clase. O incluso en el momento en que se empezaba a cocinar y se activaba la licuadora, el ruido, cómo generaba conflicto en la casa. Entonces, todo ese proceso, desde todo vivir aglomerado en la casa hasta generar habitaciones independientes, fue un proceso que se dio especialmente en la era industrial. Interesante, y estamos viendo que eso está pasando también acá y no deja de suceder, porque nosotros vemos estos espacios de hacinamiento alrededor de las maquilas, generalmente de obreros trabajando en situaciones tal vez insalubres y demás. Ahora, le quiero preguntar al arquitecto Amaya, ¿cómo vemos que la pandemia está cambiando o cómo pretendemos cómo estamos viendo que podría cambiar o modificar nuestras necesidades de arquitectura a partir de esta situación actual? Sí, dice que me llama la atención el término, el concepto que usted resaltó, que es la salubridad. No sé si lo podría explicar en términos urbanísticos Perfecto, ese era el okay. Exacto. Sí, por favor. Ese me entusiasma más por el hecho de que Tegucigalpa es una ciudad que por décadas ha padecido de salubridad, y es el río que divide Tegucigalpa con Comayagüela ha sido un elemento muy característico que hermana las dos ciudades, pero que al mismo tiempo, a pesar de los intentos de quererlo canalizar y de quererlo convertir en un área de recreación que hace parte de la salud, pues nunca se han concluido. Estamos hablando de abordajes desde la década de los 70, cuando fue creado el Metroplan, que diseñó un plan con una vigencia de 20 años, pues que desafortunadamente no se concluyó. Yo creo que ahorita resalta con la pandemia, obviamente nos ha tomado de sorpresa y nos toma a Honduras, a cualquier parte del mundo sin soluciones inmediatas. Esperaríamos de que ¿cómo se llama? El combate a la pandemia tenga una duración poca, de manera que no nos obligue a hacer cambios drásticos. Creo que lo que resalta en términos de salubridad ahorita es la concientización que tenemos que tener sobre la evacuación de desechos sólidos, el aseo, la limpieza y tener agua en la ciudad. Hemos sido bendecidos que este invierno ha comenzado con buena cantidad de lluvia y que ha venido a ayudar pues el protocolo número 1, que es de estarse lavando las manos. Yo diría que en términos de salubridad, lo que más pediríamos como prioridad y como un enfoque de primera sería el que garanticemos el abastecimiento de agua presente y futuras para el crecimiento de Tegucigalpa. Necesita tener esa garantía de abastecimiento de agua para poder crecer en su economía y en su edificación. Si hablamos un poquito de espacios públicos y ese abastecimiento de agua, nuestra capital carece de servicios públicos, de baños públicos. Sí. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué opinas tú para atender ese problema? Si según lo que nos está diciendo el arquitecto Amaya es que eso va a ser indispensable para poder tener una convivencia
semi-normal, o sea, no vamos a poder prescindir de ese servicio. Bueno, yo pienso que en, en otras ciudades de países mucho más desarrollados también se encuentra carencia de baños públicos. Tal vez no es tan pronunciada como en Tegucigalpa, por ejemplo, pero muchas veces la gente resuelve entrando a negocios que le prestan los baños o en muchas ciudades que sí tienen espacios públicos en mayor número y con mejor mantenimiento, las fuentes se vuelven, o sea, es crudo decirlo, pero las fuentes se vuelven la fuente de agua, no de baño, ¿verdad? No pero por lo menos para lavar, alguna gente se lava las manos en fuentes o bebederos, o hay lugares donde solo se puede lavar las manos uno y no puede ir al baño, por decirlo. Nosotros no podemos ni aspirar a eso porque nuestros espacios públicos generalmente están descuidados, nuestros parques, especialmente fuera de las zonas más transitadas, están muy descuidados y lo natural sería dotar estos espacios públicos de que si estuvieran bien mantenidos los podemos dotar de instalaciones públicas que sí la gente las puede utilizar. Entonces, para mí me gustaría volver a la parte de cómo las pandemias modifican la arquitectura, empezando un poquito con el tema tengo entendido, por ejemplo, lo que he estudiado, tengo entendido que en el siglo XX se dio, en la pandemia del 1918, de la fiebre española que le llamaron, cambió la arquitectura, fue un punto de inflexión para la arquitectura porque se crearon cosas como tener un closet separado, por ejemplo, en las casas. Antes la gente guardaba todo en ropero, en muebles que estaban dentro de las habitaciones o dentro de otro espacio. Y trataron de hacer un closet separados para que los espacios fueran más fáciles de limpiar y tuvieran menos muebles estorbando la limpieza. Las cocinas las empezaron a poner piso más fácil de limpiar, linóleo y pisos con aceite, con aceitados también para que más fácil de limpiar. Y también los hospitales también cambiaron mucho con el impacto que tuvo la pandemia de 1918 en la arquitectura. Se dio mucho también, en la arquitectura vernacular siempre ha predominado la ventilación natural y la iluminación, la ventilación y la iluminación naturales. Con la pandemia de 1918 eso agarró más popularidad, tanto en las residencias como en los hospitales. En Estados Unidos, por ejemplo, se puso de moda lo que llamaban sleeping porches, o sea, que eran terrazas para dormir. Entonces hacían una terraza nueva, en una casa existente hacían una terraza nueva, el segundo o tercer piso y la rodeaban con malla. Y entonces una persona enferma podía dormir en una terraza techada, ventilada naturalmente, para poder recuperarse de una enfermedad y no contaminar a otra gente. Lo mismo pasaba en hospitales también. Entonces, con la pandemia actual, que yo creo que nos pone a todos a repensar muchas de nuestras soluciones y de nuestros hábitos, creo que va a ser un punto de inflexión también. Yo creo que lo más importante, por lo menos en mi opinión profesional, es que la solución más viable en cuanto a costo-beneficio es tener ventilación natural, iluminación natural, para tener un buen estado de salud, o sea, porque eso es bueno para uno, para nuestra salud, y además es una buena manera de protegerse de las enfermedades, porque estos virus el problema del virus no es que yo estoy caminando en un parque y el viento va a soplar y entonces me va a llevar el virus de donde está Manuel a donde está Nando, o viceversa. Es si Nando y Manuel y Ignacio y Lee y Bessie están en un cuarto y uno de nosotros está enfermo y el aire está estancado o atrapado en el cuarto, y ahí es donde nos vamos a enfermar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la naturaleza ofrece la solución idónea. Y creo que nuestra arquitectura en el siglo XX especialmente ha migrado a ambientes mecanizados, o sea, aire acondicionado, y para poder tener un ambiente mecanizado con la calidad de aire apropiada, tiene que invertir uno en inyección de aire y filtros especiales. Entonces realmente
uno diría, lo más práctico es decir, mejor abramos las ventanas. El problema es que hemos contaminado el ambiente a tal nivel que, por ejemplo, en una ciudad como Tegucigalpa, la contaminación que uno siente en febrero, marzo y abril se vuelve la justificación de fuerza mayor para que la gente invierta en espacios mecanizados, con aire acondicionado mecanizado. Entonces creo que la naturaleza nos está poniendo un poquito en jaque, porque nos está diciendo, ustedes se han arrinconado en una situación donde sus espacios no les están cuidando su salud. Y la mayoría de la gente no puede pagar una solución mecanizada para aire fresco y puro. La mayoría de la gente tiene que optar por lo que la naturaleza nos brinda. Entonces yo creo que estamos un poquito entre la espada y la pared. Pero la espada y la pared que nos están atrapando son de nuestra propia invención, ¿verdad? Sí, eso es muy importante, es cierto. Nuestra arquitectura ha cambiado lo suficiente para llevarnos a adquirir necesidades. Yo me acuerdo cuando las ventanas de la casa estaban en una dirección y mi abuela abría las ventanas en la mañana de un lado de la casa, cerraba las del otro y era todo un ejercicio y no habían aires acondicionados y no teníamos calor. Ahora le quiero preguntar a Lee. También decimos que ahora hace más calor que antes. Ahora yo no sé si tiene que ver por la manera en que hemos diseñado nuestros espacios o porque de verdad ese calentamiento global nos alcanzó. Pero quiero preguntarle, tú no solo trabajas en el centro, sino que habitas en el centro y tu trabajo está dedicado a ser experto en el centro. ¿Cómo ves el centro? Nando está hablando de que la modernidad nos ha llevado a acomodarnos a maneras que no son naturales, pero muchas de las edificaciones del centro nunca se modernizaron, o muy pocas, tal vez solo las de Nando. Entonces, ¿cómo ves esa capacidad del centro que tenga, y recuerda tu micrófono, de poder adaptarse y crear espacios un poquito más salubres ante la condición actual? Ok, muy buen punto ese, Bessie, y coincido con nuestros compañeros en el tema de que han dicho de que cada una de estas crisis, entre comillas, que han pasado a través de la historia nos han dejado marcados y han hecho que se generen cambios en esos momentos. Pero en muchas ocasiones quizá nos olvidamos de esos cambios porque nos dedicamos a superar la crisis a tal punto de que nos olvidamos de que a lo mejor ya son lecciones que aprendimos en algún momento y no las seguimos replicando y no seguimos con esos cuidados que deberíamos de tener. Como arquitectos y, bueno, en la mayoría de nuestras escuelas de arquitecturas generalmente se nos olvida para quién estamos diseñando. Y esto tiene que ver también con la crisis que estamos atravesando en este momento. Porque muchas de las personas que tienen las condiciones para poder pagar a un arquitecto para que les diseñen su casa y luego tener toda esta asesoría técnica, no se percatan de cuáles son las verdaderas necesidades que ellos pueden tener. Y simple y sencillamente nos enfocamos en dar probablemente algo que consta de 4 paredes y ventanas quizá, pero no nos dedicamos a otros quehaceres esenciales como un espacio en donde la gente pueda disfrutar y tener ese tema de fenomenología de la arquitectura como le conocemos, esas sensaciones que los espacios nos transmiten como tal y nos permiten estar un poco más tranquilos y tener unas vibras totalmente diferentes. Y a esto se debe muchas de las crisis que están atravesando muchas personas en este momento porque no tienen las condiciones adecuadas en sus espacios en los cuales han tenido que estar encerrados alrededor de 6 meses, 7 meses. En el centro histórico, anteriormente se tenían muchos beneficios como estos, como el hecho de tener un patio central en cada una de sus casas, de sus manzanas, y esto nos permitía tener ese espacio que aparte de tirar ventilación hacia el resto de la casa y poder tener una especie de ventilación cruzada entre los pasillos y el resto de la vivienda, permitía tener un espacio donde se podía salir, se podía hacer ejercicio, se podía tener un contacto un poco diferente y disfrutarse más esa relación de interior y exterior. Cosa que probablemente, hablando en temas de rentabilidad, posteriormente en el hecho de tener un espacio un poco más grande para una habitación para otro miembro de la familia o un poco más de techo, nos olvidamos de eso y decidimos cerrarlo, que en muchas ocasiones en muchas casas se ha dado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo
utilizamos estos espacios que ya tenemos disponibles para tratar de transformarlos y probablemente regresarlos a lo que teníamos antes, o darles la vuelta y convertir experiencias en cosas totalmente diferentes y seguir contando historias interesantes. Les voy a poner el ejemplo del proyecto en el que estuvo relacionado Nando, que es donde yo actualmente vivo aquí en el centro histórico, que es Condominios de la Ronda. Antes era un hotel abandonado. Este proyecto se revitalizó y se pensó un poquito más allá. Sí están las unidades de apartamentos, los condominios con sus habitaciones, sus áreas básicas y todo el tema, pero también tiene un espacio abierto donde realmente los inquilinos o las personas que interactuamos acá podemos salir, estar ahí separados de las otras personas porque no pasa lleno, pero tenemos ese espacio donde podemos respirar y darnos ese aire que necesitamos, donde podemos quizás hacer un poco de ejercicio o algo por el estilo. Entonces, estos proyectos de revitalización, estos nuevos proyectos que estamos pensando como arquitectos, no quitemos el ojo y el enfoque de quién es nuestro usuario final, a quién va dirigido ese impacto y a quién queremos nosotros realmente, o sea, impactar, o sea, esas sensaciones, esa fenomenología, esa actitud que nosotros queremos generar en la gente es lo importante. Entonces, yo creo que es importante, sí, yo creo que es importante el rol que tú acabas de expresar, Lee, como el lugar que tiene el arquitecto en el diseño, el arquitecto en el diseño de un espacio y la importancia que tenemos que darle cuando estemos pensando en nuestros propios espacios. Yo sé que mi experiencia personal, cuando he trabajado con un arquitecto, el arquitecto es casi el psiquiatra y el psicólogo y el terapeuta de pareja, porque tiene que conocer muy a profundidad a la familia, entender cómo utiliza, qué es lo que necesita para vivir, y eso es importante. Yo creo que esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es muy, muy relevante, y es ¿cuáles creen ustedes que serán las nuevas tendencias después de la pandemia del COVID-19? Porque estamos hablando de estos cambios y regresar un poco a iluminación natural, a ventilación natural. A veces no se puede, pero ya tenemos estructuras que no se prestan para esto. Algunas se pueden cambiar, como ese ejemplo tan lindo que nos daba Nando, pero vamos a tener que repensarlo. Y esa punta de lanza van a tener que ser los arquitectos para educarnos un poco a nosotros cuando les llevemos con nuestras necesidades y establecer ese balance de costo-beneficio, ¿no? Y para eso quiero, Ignacio, darte la palabra. ¿Cuál crees tú que serán las nuevas tendencias apuntando a todo esto después de la pandemia en la arquitectura, en el diseño arquitectónico urbano del que estamos hablando? Bueno, muchas gracias. La situación, bueno, y es un tema que quería tocar ahorita de lo que mis compañeros panelistas estaban diciendo. Hay un enfrentamiento, y no sé si ustedes están viviendo esa situación también, de lo que nos pasa a los arquitectos. A veces la gente considera que los arquitectos somos una especie como de bien que se puede sustituir a la hora de construir una casa. Generalmente nos enfrentamos a los famosos gente que no recurren al arquitecto, pero como el albañil ha trabajado con muchos arquitectos, ha de saber de diseño y le piden al albañil que les diseñe la casa. A veces la gente no entiende que un albañil es un especialista de la construcción, pero no es un especialista del diseño, de evaluar cuáles son las condiciones de posición de sol para las casas. Tener una cocina orientada hacia la parte sur aquí en Puebla es hacer una cocina muy caliente. Tener una recámara orientada hacia el norte es tener una recámara muy fría en invierno. No saben de vientos, no saben de asoleamientos, no saben de circulaciones, de espacios suficientes. Entonces, muchas veces la gente cree que el arquitecto es como que un lujo innecesario a la hora de diseñar una casa y dejan al arquitecto fuera. Y cuando construyen la casa, luego la casa tiene conflictos en lo habitacional. Muchas veces nos tenemos que enfrentar a esa situación a la hora de replantear una construcción.
Uno de los detalles, por ejemplo, que se está viendo ahorita actualmente es que se están empezando a utilizar materiales más ligeros para elementos de separación. Por ejemplo, utilizar los sistemas de marcos rígidos, que son traves y columnas, con muros, por ejemplo, de panel de yeso para separar espacios. Esos elementos generalmente no son elementos aislantes y generan interferencias y ruidos a la hora de habitar. No hay separación de ruidos entre espacios. Hay que también pensar, por ejemplo, allá en Honduras, cómo es el clima, si tienen horas picos de calor y de repente la persona dice, no, es que yo quiero un gran ventanal, dice, pero vas a poner un gran ventanal al poniente, la casa se te va a hacer caliente. No, es que yo quiero un gran ventanal. Ese tipo de cosas la gente no la conoce, no sabe lo que es diseñar una casa ajustada a las necesidades. Lee nos comentaba que a veces se nos olvida el usuario. Y hay otro tipo de construcción que se está dando mucho en México, no sé allá en Honduras si se está presentando, lo que un amigo llamó la casa especulativa. Es decir, construir muchas casas del mismo modelo para la venta. Son casas donde tienen familias prototipo, no familias específicas. No están diseñando para un usuario en específico, sino para un usuario promedio. Un usuario promedio que posiblemente va a comprar la casa porque es para lo que le alcanza, pero tiene 5 hijos y solo tiene 2 habitaciones. ¿Dónde va a colocar a esa situación? O si tienen una persona de la tercera edad y todas las habitaciones están en el segundo nivel. Empieza a proliferar una cuestión que se llama la casa especulativa. En mi experiencia, por ejemplo, les comparto, aquí en México hay un fondo por parte del gobierno que se llama Infonavit, que es un fondo para trabajadores para que puedan construir su casa. Yo lo que hago es que con gente que tiene ese fondo y tiene un terreno propio, se solicita el dinero y se le construye una casa diseñada específicamente para la persona y para las necesidades. Entonces, lo que realizamos mi socio y yo es trabajar precisamente diseños de frente único. ¿Qué significa? Una casa para un terreno específico, un usuario específico. Donde tenemos que educar a la gente es que el arquitecto no es un lujo, se vuelve una necesidad para hacer espacios cómodos, habitables y, sobre todo, un aspecto que mucha gente se le olvida, funcionales. Gracias, Ignacio. Te voy a hacer la misma pregunta a ti, Manuel. ¿Cuál crees tú que serán las nuevas tendencias arquitectónicas urbanas después de la pandemia COVID-19? Me gustaría resaltar lo que dijo Ignacio de que el arquitecto, que hay personas porque yo digo que porque tienen buen gusto creen que pueden diseñar, ¿no? Y ahora pues es como más fácil porque se pueden auxiliar de toda la infinidad de información que está en las redes sociales y en varias plataformas de diseño. Pero volviendo al tema de qué nuevas tendencias podrían haber, yo siento que en primer lugar, el hecho de estar confinados en casa nos hace repensar cómo estamos utilizando el espacio. Y creo que la tendencia sería a valorar más la conversión de uso de un espacio que pueda en un momento convertirse en área de trabajo, o por así decir, estudio. En otro momento pueda ser dormitorio o sala. Eso yo lo vi cuando estudié en Holanda, en Rotterdam. Me llamó la atención que el apartamento donde yo vivía, que era el prototipo de casi todo el estándar de apartamentos en la ciudad. Holanda es un país con una extensión territorial menor que El Salvador y obviamente su territorio lo han ido ganándole al mar, la tierra, ¿no? Entonces, la estandarización del tamaño de las unidades viene de cultural, es una cosa cultural. Y el apartamento donde yo vivía, mi dormitorio específicamente, tenía una cama que se plegaba hacia la pared. Cuando la plegaba, yo podía tener un espacio, por decir, una sala, donde tenía una mesa para trabajar,
o para comer o para desayunar, y el sanitario estaba separado, lo que es el lavabo de lo que es el inodoro y la ducha, lo cual permitía también al mismo tiempo que las personas que habitan el apartamento lo pudiesen usar simultáneamente sin estar, sin quitarle la oportunidad de usar, por ejemplo, el lavabo o usar la ducha en forma simultánea. Volviendo a si la arquitectura va a cambiar, yo no estoy muy seguro si fuese a cambiar, porque yo creo que los mayores cambios que se generaron a raíz de pandemias, como fue el cólera, la tuberculosis o la gripe española, estamos hablando de la década de los 30 o los 40, en las cuales hubo una gran revolución tecnológica, de materiales, de sistemas constructivos, y en la cual hubo bastante concientización sobre la necesidad de la buena ventilación y de la iluminación natural. Específicamente en estos momentos en Honduras, yo siento que la labor que hace el Centro Histórico, que ya lo mencionó Lee, han trabajado en reglamentación, y yo creo que una de las maneras de poder garantizar de que la vivienda o la edificación se maneje dentro de los estándares mínimos necesarios de ventilación e iluminación estén bajo el régimen de una reglamentación. Y Fernando nos mostró ese ejemplo en el proyecto de la ronda, donde se aplican estos conceptos de ventilación y de iluminación natural. Viéndolo desde el lado de lo que son oficinas, yo creo que hoy en día somos afortunados de tener un avance tecnológico increíble. Por ejemplo, las unidades habitacionales en altura ahora podrían manejarse con la tecnología automatizada de no tocar. A través de un celular se pueden hacer extensiones hacia no tocar un elevador, no abrir una puerta, manejar la casa, inclusive manejar los artefactos eléctricos desde una unidad del celular. Creo que la ventana de esa opción es amplísima y afortunadamente creo que tenemos acceso a eso. Fernando lo podrá confirmar mejor. Pues ya que el arquitecto Maya te pasó la palabra, te la voy a ceder, Nando, un poquito si quieres ampliar sobre ese tema. Yo estoy de acuerdo con Manuel de que la arquitectura per se, los elementos arquitectónicos no van a cambiar tanto. Va a cambiar mucho la manera en que los usamos, en que usamos los espacios, en que usamos las herramientas que tiene una casa, porque una casa o una vivienda puede tener herramientas tecnológicas, herramientas de ventilación natural, de iluminación, de división de espacios, de acústica. Entonces creo que vamos a ver el mismo tipo de espacios, pero con un poco más de versatilidad. Por ejemplo, creo que la gente, los backgrounds de Zoom, como el que tengo aquí atrás, que es Casa Quinchón, ayudan mucho a vestir estas reuniones para que uno no vea lo que está atrás, pero también lo que creo que puede pasar también es que alguna gente va a querer que su espacio real, no su background virtual, sea más versátil. De repente van a empezar a jugar con colores o con particiones que puedan cambiar para que si voy a estar reuniéndome con gente más tiempo, o sea, varias veces a la semana por todo el año, entonces quiero mostrar diferentes facetas de mi espacio, aunque sea el mismo lugar donde me estoy haciendo la reunión. El tema de acústica va a ser muy importante, entonces se va a ver los que no tienen buena acústica o no tienen buena privacidad auditiva en sus viviendas van a tratar de solucionar ese problema. De lo que hablamos de ventilación natural, los que no tienen buena ventilación natural la van a querer, los que tienen dinero para mecanizar la calidad de su aire, para controlarla de una manera mecanizada, van a invertir en eso porque lo pueden pagar, y igual ellos van a querer tener la opción de apagar el aire y abrir las ventanas de una manera que les ventile bien el espacio. Creo que también van a haber decisiones de vivienda que van a estar, que la familia van a tomar, o los individuos van a tomar en base a lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, una familia que la casa le queda muy chiquita, de repente quiere una casa más grande o una vivienda más grande, o una familia que tiene niños pequeños pero no tiene patio, de repente se pasa a una vivienda con patio. Estamos hablando de gente pudiente, ¿verdad? Otra cosa que puede pasar es que la familia que nosotros los latinos, pues en Honduras también se da mucho, a las familias les cuesta soltar a los hijos y que se vuelvan independientes, y a algunos muchachos les cuesta como agarrar la indirecta de que tienen que ir. Entonces, creo que con esto de COVID lo que puede pasar es que algunas familias
tomen esa decisión de que los muchachos se tienen que independizar más temprano para que cada quien esté en su espacio más cómodo y entonces la vivienda en sí no va a cambiar, pero la población de la vivienda sí va a cambiar. Y, entonces, y también, entonces, pues, eso puede causar como una fragmentación de los núcleos familiares según las etapas de la vida que van a permitir que la gente tome diferentes decisiones, ¿verdad? Entonces, pero yo lo que más en países como Honduras, donde la gran mayoría de la gente no tiene dinero para pagar soluciones avanzadas o no puede ser parte de una institución que pueda invertir en ese tipo de soluciones, va a tener que ver hacia las soluciones naturales, como edificaciones con buena ventilación, buena iluminación natural, y esas son las soluciones que se tienen que volver a ponerse de moda, porque antes así vivíamos, como dijo Lee, las casas del centro así eran. En el caso de Quincho, es un ejemplo de un edificio de oficinas de la década de los 50. Nosotros, el edificio está básicamente a un paso de certificarse el LEED. Lo único que le falta al edificio para hacer el LEED es el sistema de inyección de aire. Pero nosotros tomamos la decisión de que no podíamos obligar a los inquilinos a invertir en ese sistema de inyección y que probablemente no lo iban a pagar si nosotros lo hacíamos. Pero nos aseguramos que y está el de testigo, nos aseguramos que todo el edificio tiene la capacidad de ser ventilado naturalmente en caso de que se necesite, y ahorita lo estamos aprovechando. Gracias, Nando. Muy interesante. Yo quiero preguntarle, y son muchas soluciones. Aquí hemos tocado tantos puntos que la verdad es que es impensable en este momento para mí, que no estoy en el sector, cuántos cambios van a haber. Tal vez no tan dramáticos como creeríamos, pero la manera en que usamos la vivienda y cuántos vamos a usar cada vivienda por el requerimiento de espacio, por las nuevas necesidades que tengamos. Yo le quiero preguntar a Lee, tú que eres especialista en estos temas urbanos y en el apoyo a la alcaldía municipal y a todas sus oficinas para diseño urbano, ¿qué soluciones le podemos dar a la gente que no tiene esos recursos? Porque la mayoría de las personas, hay un anillo de pobreza. Estamos trabajando, entiendo claramente, en la reglamentación y regulación del uso del espacio del casco histórico. Pero ¿qué podríamos hablar acerca de qué soluciones le vamos a dar a las personas que ya viven en condiciones de extrema pobreza dentro de la ciudad y qué alternativas podrían tener y qué podría hacer la alcaldía por ellos? Muchas gracias. Justo a eso iba, Bessie. Hemos estado hablando de cómo vamos viendo cambios y qué alternativas tendríamos para la vivienda como tal, pero ahora vamos a analizar un poco cómo concebimos y cómo vemos la ciudad y su funcionamiento como tal. En muchas de nuestras ciudades, lastimosamente, no tenemos todos los recursos que necesitamos a la mano. Es decir, está una cosa por acá y está otra por allá y las distancias que hay que recorrer son bastante largas y todo, pero ¿qué sucede cuando realmente nos mudamos un poco a la escala barrial y empezamos a tratar de buscar todo lo que necesitamos cerca de nuestra casa? No todos nosotros tenemos la dicha de poder vivir y trabajar en la misma zona, ni mucho menos divertirnos. Y esta pandemia nos ha obligado a tener que pasar todo, absolutamente todo esto a un solo sitio. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no tienen las condiciones adecuadas en su vivienda para poder hacer este tipo de actividades? Que de hecho no han pasado más de moverse de la sala a la cocina y se han visto también afectados en temas de salud por estos mismos temas. Quizá no por el tema de COVID-19, pero sí también han aumentado un poco de peso y todo este tipo de situaciones que necesitan una solución también, porque esto puede convertirse en complicaciones mucho más severas. ¿Qué posibilidades hay? El tema de buscar y readecuar los espacios públicos que poseemos en cada una de las colonias. En el caso de Tegucigalpa, el centro histórico es el lugar donde hay más espacios públicos, aunque lastimosamente no se les ha dado la importancia a estos a través de los años,
pero sí estamos trabajando en que realmente se voltee la mirada hacia estos y se puedan convertir nuevamente, no en un lugar de paso, sino que en un punto de convergencia donde las personas puedan seguir interactuando y se sientan seguras con ellas mismas. Pero ¿qué pasa? Esta visión que les estoy comentando la teníamos antes de que atravesáramos por esta crisis. Ahora viene otra interrogante. Sí, ya estábamos trabajando en readecuar los espacios públicos y revitalizarlos y todo. Pero ¿qué sucede ahora? Que tenemos situaciones como el tema del distanciamiento social, tenemos que tener muchas medidas de precaución y todo esto con nuestros espacios públicos. Va a llegar el punto en que no le vamos a poder decir a la gente, no, no vas a seguir saliendo porque la gente va a tener que salir y vamos a tener que tratar de volver a la normalidad dentro de lo que cabe. Pero sí vamos a tener que establecer medidas como puntos específicos para que yo pueda estar en el espacio público sin tener que estar en un contacto directo con Bessie. Puede ser desde un piloto que tenga que ver con pintura en el piso o medidas de distanciamiento que nos permitan que un espacio se mire atractivo, pero que también entendamos que no tenemos que hay cosas que no tenemos que hacer si queremos garantizar nuestra salud y la salud del resto de las personas. También tiene que ver con el tema de las conexiones entre los lugares a donde yo me voy a movilizar. Hemos estado hablando de temas de movilidad urbana en tiempos de distanciamiento social también. ¿Qué pasa con los sistemas de transporte colectivo, o sea, los sistemas de transporte masivo? Estos en este momento se están volviendo en puntos o focos de infección, a tal punto de que ha llegado a la tarea de tener que cerrarlos para seguir evitando los contagios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos caminar, necesitamos encontrar todo cerca, tener todas estas alternativas a nivel barrial. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que en distancias un poco más largas tener la infraestructura necesaria para poder desplazarnos en bicicleta. Yo me muevo en bicicleta, yo no tengo un vehículo automotor y mis distancias que recorro a diario son de hasta 10 kilómetros para llegar al gimnasio o para moverme a hacer alguna diligencia. Y esto me hace sentirme bien conmigo mismo y evitarme también el tráfico de la ciudad y un montón de beneficios adicionales que me permite andar en bicicleta. Entonces, ¿qué pasa si pensamos nuestros estilos de vida de una manera un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y nos atrevemos a salir de esta zona de confort para realmente cambiar ese chip y aprender de la experiencia que estamos atravesando? O sea, eso dentro de las cosas un poco interesantes, pero ya luego, más adelante, quizá en otra ocasión, vamos a estar hablando de qué sucede con los espacios de ocio. ¿Qué va a suceder con el tema de la economía nocturna como tal? Creo que por ahí también nos está escuchando Andreina, que creo que en más de alguna ocasión vamos a conversar con ella acerca de también qué está sucediendo o qué va a suceder con cada uno de estos espacios donde la gente también busca divertirse y busca interactuar de una manera diferente. Entonces, eso se los dejo también para que vayamos pensando y vayamos viendo qué va a ser de nosotros luego de este aprendizaje, porque miremoslo como eso, como un aprendizaje. Me encanta tu óptica y me encanta el reto que estás lanzando porque es bastante grande. No tenemos que adecuar los espacios a nosotros, sino que tenemos que hacer ese giro también de esa reubicación mental de qué es lo que tenemos que hacer. En algún lado estaba oyendo hace poco que somos la generación menos activa que ha existido en la historia porque hace 100 años para ir a traer agua o para hacer cualquier actividad, para cocinar, había mucho que hacer en función de esfuerzo físico y que somos la generación menos activa, más insalubre que ha existido y que tenemos las mayores comodidades que han habido en cualquier tiempo en la historia, pero también la menos feliz. Entonces podemos retomar ese tema, la menos conforme. Teniendo todas las cosas que tenemos. Así que podemos retomar ese tema. Lee, antes de que apagues tu micrófono, te quiero hacer otra pregunta, porque ya que abriste ese tema tan amplio, quiero hablarte de la manera en que comemos también. Y ese retomar tal vez huertos urbanos y aprender a no comprar todo procesado, comida que tiene más de 100 días de estar muerta, y de verdad ir un poco más allá en nuestra salubridad y cuánto de eso podemos incorporar en nuestros espacios, en nuestros barrios y colonias, aunque no sean colonias de lujo, pero aún en espacios más pequeños, cuánto podríamos lograr. Una breve pildorita sobre ese tema. Sí, bueno, gracias Bessie.
Dentro de varios, como laboratorio urbano, tenemos algunos proyectos que estamos desarrollando y uno de estos es el que estamos trabajando en conjunto con Nando, que se trata propiamente también del tema de, podríamos llamar capital verde como tal, por el tema de la riqueza y el valor que nos agrega todas las condiciones de arborización, huertos urbanos y todo esto que le da vida a los espacios y le da vida a la ciudad y nos da vida a nosotros. ¿Qué sucede con el tema de huertos urbanos? Como decía vos, Bessie, son huertos que podemos tener en la comodidad de nuestra casa, que podemos estar cosechando verduras, legumbres y cosas que se acoplen a los espacios y a las condiciones climáticas que probablemente no nos vayan a dar la cantidad de alimentos que necesitamos para poder satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia, pero sí nos van a permitir darnos esa oportunidad de tener una actividad adicional en donde se pueden generar un montón de sinergias y se pueden generar un montón de actividades interesantes entre la misma casa y entre la misma comunidad al intercambiar experiencias entre cada uno de los beneficiarios. Esto también puede ser desde el balcón de mi casa, el patio de mi casa, la azotea de mi casa, hasta un solar baldío o algo que tengamos también en comunidad. Que estos se vuelven también en actividades interesantes que a grosso modo vamos a ir como afinando y vamos a ir aprendiendo también del tema porque realmente es un tema que estamos explorando con Nando y con otros colaboradores y otros actores que sin duda alguna nos va a dejar resultados bastante interesantes. No crean que por acá ya tengo como chequeado a algunos de mis vecinos que les miro sus plantas ahí en los balcones y les miro que tienen sus cebollitas y sus cosas. Creo que por ahí está conectado Luis, que es vecino de aquí de los condominios y también he visto que han estado haciendo ese tipo de ejercicios. Muy interesante, haber notado comida fresca, natural, algo que podemos hacer con nuestros hijos. Ignacio y Manuel, les quiero pedir primero, Ignacio, y después a Manuel, que nos den unas cuantas recomendaciones para esta juventud, estos arquitectos locos que se están uniendo al mercado ahorita y que tal vez estén un poco asustados. ¿Qué ideas, qué consejo le pueden dar a esa juventud en este momento? Comenzando por ti, Ignacio, y después le paso a Manuel. Necesitas tu micrófono, Ignacio. Sí, tienes razón, perdón. Bueno, ¿qué le puedo decir a los arquitectos hoy en día? Bueno, la arquitectura es muy rica y sabemos, muchas veces concebimos que la arquitectura es construir una casa y no volverla a tocar, no. La casa es creciente. La casa es un ente que día con día cambia, porque el usuario también cambia en ella. ¿Qué le puedo decir yo a esta gente nueva que está estudiando? Que empiecen a comprender, que empiecen a revisar. No existe mejor maestro para el diseño de un hogar que el entorno del que te rodea. La luz que te genera la casa, los vientos, la gente que vive, construir casas en barrios, construir casas en esos lugares, generalmente nos permiten hacer convivencia con todos ellos. Muchas veces el arquitecto es visto como una especie de artista. Y sí, el arquitecto tiene una visión artística, pero antes que nada tiene una visión técnica. Nosotros no hacemos obras de arte. Te comento porque generalmente yo digo que el arte es lo más sublime de lo inútil. Y a mucha gente esa definición le asusta, pero la voy a explicar. El arte tiene que ser inútil porque no cumple una función. Tú no haces una pintura para hacer una función. Tú no haces una estatua para cumplir una función. La estatua la creas como una expresión personal. El arte no es utilitario, el arte es para embelezarse, para observarlo, para perderse en él. El arquitecto no, el arquitecto tiene que hacer algo que sirva, que es útil, que tiene que funcionar a la gente. El arquitecto nuevo tiene que ser un visionario, tiene que adelantarse a la persona a la cual va a brindarle su servicio. No puede ser nada más diseñarlo a mi entorno, a mi gusto. Me tengo que amoldar a la persona que lo va a utilizar. Él es el que va a vivir en esa casa. Me tengo que adelantar a sus necesidades, a sus expectativas y a su futuro. Porque le voy a diseñar una casa donde no va a estar 2 semanas.
va a estar 40 años. Es una casa que le va a heredar a su familia. Entonces, el arquitecto tiene que ser un visionario, tiene que ser una persona que se tiene que adelantar al momento en que está viviendo. A mí un ejemplo de arquitecto que me encantaba como visionario era Le Corbusier. Llegué a ver fotografías de las casas de Le Corbusier donde parecía casas construidas en 1980, y estaban construidas en 1920. Era una persona que se adelantó a la arquitectura. Un ejemplo de hoy en día, que ya era una propuesta de Le Corbusier, el jardín en la azotea. Es una propuesta dentro de los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, que es el jardín en la azotea, lo que estaba comentando Lee ahorita, el huerto en la azotea. O sea, la casa no es solamente las paredes que rodean la habitación, es la azotea, es el patio, es el frente. Que el alumno, que esa persona que se está enamorando de la arquitectura, vea que somos visionarios, somos artistas de 4 dimensiones, porque también nuestra cuarta dimensión como arte, es el tiempo. Creamos cosas para futuro. Entonces, ese es lo que yo les recomiendo, que empiecen a trabajar esa visión a futuro. Eso, ¿qué va a pasar? Mi edificio, ¿cómo se va a ver en 50 años? Mi casa, ¿cómo se va a ver en 50 años? Mi proyecto, mi urbanismo, ¿cómo va a resolver los problemas de aquí a 50 años? Eso es lo que yo les recomiendo. Gracias, Ignacio. Te paso a ti, Manuel, para esos jóvenes que están saliendo ahorita o que quieren iniciar esta carrera. ¿Qué consejo le darías tú? Bueno, yo resaltaría lo que dijo Ignacio también, pues que no solo basta con la forma, que tiene que ver con estética, sino que tiene que haber funcionalidad, y funcionalidad también es belleza. El tema que nos ha unido en este conversatorio ha sido la pandemia, y entonces, ¿qué recomendaciones yo haría a los nuevos arquitectos? Yo creo que, volviendo un poquitito a las que fueron las primeras preguntas también, si hubiesen cambios o readecuaciones en el campo de la arquitectura, creo que una de las fuentes que vamos a tener para guía van a ser la experiencia médica, que son los que están en primera línea de combate y de tratamiento a la pandemia. Creo que los requerimientos que surjan de sus experiencias van a guiar una nueva forma de diseñar específicamente hospitales. Y ahí es donde yo recomendaría a las nuevas generaciones de que le den importancia a la especialidad de la salud, tanto de hospitales como de centros de salud y esas otras figuras que se hablan como los centros de triaje, así como la arquitectura de emergencia. En el caso específico de la pandemia actual, pues lo que se embarca es el confinamiento, el estar estático, pero en los casos de inundaciones o de desastres naturales, o de guerras o conflictos bélicos, lo que marca es el desplazamiento de la población, y en esos casos sí ha habido pues la creatividad de la arquitectura aportando a soluciones provisionales, temporales. En este caso creo que la arquitectura que está respondiendo a la pandemia es la que tiene que ver con hospitales móviles que sean ligeros, fáciles de montar y de transportar. O sea que en conclusión creo que los arquitectos que escojan la especialidad de la salud van a tener un buen campo de trabajo, porque creo que lo que está sucediendo con la pandemia nos va a hacer reflexionar y va a redireccionar las políticas y la atención de gobiernos hacia la inversión en salud. Gracias, Manuel, te agradezco mucho. Antes de pasar a las conclusiones de Nando y de Lee, quiero recordarles a todos que se registren en la página web de Naranja Republic. Si son miembros de la República Naranja, van a mantenerse al tanto de todas nuestras noticias. Lee va a tener muchas noticias pronto que les va a encantar a todos ustedes que están aquí en el panel de arquitectura, www.naranjarepublic.org. Ya lo van a poner en el chat para que lo puedan compartir. También, Lee, puedes compartir tu Insta, link directo a tu página, y también van a tener nuestro Insta y en nuestras redes sociales. Los invitamos a que se unan, por favor, para que se mantengan al tanto y los podamos mantener informados de todo lo que está pasando. También, Ignacio, Manuel, si quieren agregar
sus direcciones a sus redes, bienvenidos, porque estoy segura que después de esta intervención van a tener más seguidores. Así que te paso a ti, Nando, para tus conclusiones y después salí antes de dar el cierre de la reunión de hoy. Bueno, en nombre de todos los jóvenes le doy las gracias a Ignacio y a Manuel. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Has aportado, bueno, algo. Mi conclusión es que desde el punto de vista de arquitecto y desarrollador, tenemos que verlas, y como consejo a los jóvenes, porque a mí ya me pegué el sol también desde hace ratos, es que tenemos que ver la ciudad como un sistema adaptivo complejo. O sea que la solución, hay que enfocarse, hay que ver el entorno como algo más amplio y más complejo de lo que normalmente nos enseñan a verlo en la escuela. Entonces hay que saber escoger los sitios para las soluciones arquitectónicas. Si vamos a construir vivienda, hay que saber escoger la zona donde va a estar, porque como decía Lee, no es lo mismo una vivienda que me queda a 1 hora en carro que una vivienda que me queda a 10 minutos caminando del trabajo. Entonces, podemos hablar todo el día de este tipo de sostenibilidad, de sustentabilidad, pero entonces creo que los jóvenes arquitectos y urbanistas van a tener un reto, como decir, una barra mucho más alta, porque ya nos estamos dando cuenta que todo lo que hacemos como humanos tiene un impacto, ya sea positivo o negativo. Entonces hay que mitigar lo negativo y maximizar lo positivo. Y como diseñadores de los espacios y de los hábitats que mucha gente va a usar por años de años, como decía Ignacio, tenemos la responsabilidad de aconsejar a la gente de la manera correcta y de encaminarlos en las soluciones que realmente van a ser sustentables por 50 o 100 años. Entonces, no les quería poner tanta presión, pero sí, o sea, desde que yo me gradué hasta hoy, mi sentido de responsabilidad como arquitecto y como urbanista, como desarrollador inmobiliario, como miembro de la comunidad, mi sentido de lo que uno como ciudadano tiene que contribuir a la comunidad ha crecido mucho. Siento, o sea, eso me hace sentir con bastante, por decir, responsabilidad. Es un peso fuerte, y especialmente en el rubro que estamos, pero también me siento empoderado porque nosotros tenemos las herramientas, nosotros los que estamos en este rubro tenemos las herramientas para encaminar a nuestra comunidad en los caminos correctos. Así que recuerden esa palabra, sistema adaptivo complejo. Eso es lo que es nuestra ciudad. Todo lo que existe en nuestras ciudades está relacionado, y todo lo que existe alrededor de nuestra ciudad está relacionado. Entonces, tenemos que tener una visión más integral para poder realmente comprender lo que estamos haciendo y el impacto que está causando. Gracias, Nando. Palabras sabias. Lee, nos das unas palabras de conclusión tuyas? ¿Qué recomendación darías y qué piensas tú que podemos hacer desde Naranja mi Papel? Ok. Hablando un poquito al tema de los estudiantes que están a punto de egresar o que están incursionando en el tema de arquitectura. Bueno, yo he convivido con muchos de ellos desde hace poco en esta transición mía de la universidad hacia el campo de trabajo. Y créanme que es aquí donde uno se da cuenta de que lo que tenemos en las aulas de clases es totalmente diferente a lo que vivimos en la realidad. Que la verdadera formación se viene ni a terminar de concluir, porque todavía se sigue aprendiendo día a día, pero la verdadera escuela es el campo como tal. O sea, aquí nos damos cuenta de que realmente tenemos que cambiar el chip, tenemos que dejar de pensar en edificios o en proyectos como escuelas que no vamos a lograr construir, o que quizás se van a construir uno o quién sabe cuántos, ¿verdad? Sino que tenemos que estar pensando realmente, como lo mencioné en el inicio, en el usuario final, en el impacto que vamos a tener en las personas, en las sensaciones que vamos a causar en las personas, y esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. Y creo que es hacia ahí donde tenemos que apuntar, a mejorar vidas. Creo que nosotros tenemos quizá
en nuestras manos ciertos botones que podemos ajustar y mover para lograr acercarnos a este objetivo. Entonces, eso un poco para los estudiantes, pero por otro lado, créanme que esto nos ha resultado de mucho aprendizaje. Estos meses en cuarentena nos ha ayudado a cambiar un poco el chip y darnos cuenta en qué posición estamos y más o menos tener una idea clara de qué vamos a hacer. Próximamente les vamos a tener noticias por parte del Laboratorio Urbano. Estamos cocinando varios proyectos interesantes que nos van a ayudar a hacer más amigable esta transición, esta llegada hacia la nueva normalidad en el centro histórico. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como New Lab Tegus o Naranja Urban Lab, y también pueden visitar nuestro sitio web que es www.nu-lab.org, donde ahí estamos publicando materiales de manera constante, o hay más información acerca de qué hacemos como laboratorio. Y si están interesados en colaborar con nosotros, también pueden ponerse en contacto. Ahí les dejé mi correo electrónico en el chat para que ustedes puedan escribirnos sin problema o escribirnos directamente a las redes sociales, ¿verdad? Y que juntos vamos a salir de todos estos temas, así que ánimos. Gracias a todos. Abusé unos minutitos de su gentileza y de su tiempo. Les doy muchísimas y más sentidas gracias por acompañarnos hoy. Antes de despedirnos, quiero recordarles a todos los que nos están escuchando, lávense las manos, usen su mascarilla, guarden su distancia, por favor. Asegúrense de que cuando regresan a casa no llevan nada que no quieren llevar. Cuídense. Les doy las gracias por acompañarnos hoy. Ignacio, Manuel, Nando y Lee. Gracias. Muchas gracias. Hay un tema que no terminamos de tocar, que me quedé picada. Dos temas. Uno, el caricaturista político. Ajá. Queda pendiente. Y la otra, el teletrabajo. Okay. Cambio de vida en casa. Eso es otro tema de otra conversación que espero poderlos pescar nuevamente para que lo tengamos más adelante, que yo sé que nos interesa mucho. Nada más te puedo robar un segundito, Sí, para avisarte. No te comenté de mi página, de mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube donde manejo cuestiones de arquitectura, se llama El Arquitecto Errante. Ahorita estamos trabajando pues la cuestión del dibujo a mano alzada, pero empezaré a tocar otros temas de arquitectura. Entonces, invito tanto a los panelistas como al público que si nos pueden visitar en el canal de YouTube, El Arquitecto Errante, ya lo puse en el chat. Muchas gracias. Nos va a encantar seguirte. Estoy segura que va a ser muy interesante. Les doy las gracias a todos los que nos han acompañado hoy, a primeros panelistas. Mi corazón a todos. Cuídense, guarden su distancia, manténganse seguros. Sí, una preguntita. Si crees que me pudiese permitir los colaboradores aquí un minutito nomás. ¿Sí? Claro que sí. Sí, gracias. Mira, y voy a leer una reflexión que hice que es para todos, pero que creo que a Lee le va a resultar de mucha utilidad, ya que él trabaja directamente con la oficina del centro histórico de la ciudad. Yo creo que siguiendo el título del conversatorio que fue antes, durante y después, y parafraseando ese título, a mí me gustó comenzar por el antes para hacer un recordatorio sobre la trayectoria de la puesta en valor del centro histórico de nuestra capital. Pues sabiendo de dónde venimos, podemos imaginar hacia dónde deberíamos ir. Han transcurrido no menos de 4 décadas de atención e intervención iniciadas con Metroplan en la década de los 70, cuando el Parque Central se convierte en Plaza Central, por una renovación urbana que incluyó el vecindario de la Iglesia de los Dolores y un guiño que se le hizo a la preservación de la calle Real de Comayagüela que nunca cuajó. Este inicio también lo acompañó el Instituto de Antropología e Historia, que ha sido la oficina encargada de inventariar el patrimonio arquitectónico del centro y que con investigación especializada han contribuido a tutelar, caracterizar y definir el centro histórico tal como lo conocemos ahora. Seguidamente, varias intervenciones, mayormente patrocinadas por la Alcaldía del Distrito Central y que incluyen, entre otras, remodelación de plazas, graderías, y que con el apoyo del gobierno central han restaurado algunas edificaciones emblemáticas de la ciudad, tales como Teatro Manuel Bonilla, las iglesias, la Tipografía Nacional, la Casa Morazán,
también otras organizaciones han tenido iniciativas como la Fundación Museo del Hombre Hondureño, que lideró la restauración de la Casa Ramón Rosa para su sede. Lastimosamente, este inmueble se incendió hace como 1 o 2 años. Y el propio MIN, que bajo iniciativa del gobierno presidido por el gobierno de Ricardo Maduro, se generó este Museo para la Identidad Nacional. La Galería Nacional de Arte anexa al Correo Nacional, el Museo Militar y últimamente, bajo iniciativa privada, remodelación de centros comerciales tales como el Viense Soto, Paseo del Valle, Casa Quinchón León, y no menos valiosa ha sido la aportación de la oficina del Centro Histórico de la ciudad, que juntamente con la Fundación Museo del Hombre rescataron las fiestas religiosas con la reactivación de la Semana Santa engalanada por las alfombras, las procesiones, así como el apoyo a las tradiciones de las posadas y nacimientos. Todas en su conjunto han reforzado el valor histórico patrimonial del centro y consecuentemente contribuido a fortalecer el sentido de identidad nacional. Esta trayectoria merece recordarla, sobre todo para los jóvenes o los nuevos profesionales, como logros concretos del antes, es decir, la etapa inicial de la puesta en valor del centro histórico, hoy en día considerada como una etapa, a mi entender, exitosamente superada. La siguiente etapa que llamaríamos el durante es el realizar el posicionamiento de las diferentes plataformas de apoyo a la consolidación del centro histórico, que actualmente está brillantemente realzado por la participación incansable y creativa del MIN como el epicentro de la actividad cultural de nuestra capital, y no menos meritorio el reconocimiento a la plataforma Naranja República, que con el apoyo al emprendimiento basado en el talento artístico en sus varias expresiones, es un brazo que nutre la salud económica que requiere el centro histórico para su vigencia. Gracias. Gracias, Manuel. Y fíjate que te agradezco mucho, pero de todo corazón, eso que acabas de prepararnos, y te lo agradezco. Gracias. Y me lleva a retomar la invitación que les hizo Lee, a subrayarla. El laboratorio urbano tiene como razón de ser que sea un lugar donde todos podamos aportar nuestras ideas para poder crear pilotos y mejorar la manera en que utilizamos el centro histórico. Significa de que Lee está a su disposición para que toda idea que consideren tal vez un poquito descabellada, la propongan, la maduren, la discutan y hagan lo que tengan que hacer. Para eso está el laboratorio urbano, para pilotear ideas innovadoras, fuera de cualquier cuadro. Aquí no, en el laboratorio urbano Lee no tiene ninguna caja. Todos son círculos, no hay espacios, no hay límites, todo está por hacer. Así que yo les invito a todos los que quieran participar en esta feria de innovación en cuanto al uso de los espacios del centro, ¿qué podemos hacer ahí? Que se unan allí en el laboratorio urbano. Totalmente. Aquí con Nando somos especialistas en temas descabellados y hablar de Pedro. Nando ya se quedó. Yo tengo ideas descabelladas, pero la idea más descabellada es que vamos a tener que recuperar el río. La revitalización nunca va a estar completa si no recuperamos el río. Y para allá vamos. Entonces, para los que se preguntan qué tan ambicioso es Naranja Republic y qué tan ambiciosos son los socios, la iniciativa Vuelve al Centro, todos los que estamos involucrados, no termina esto si no recuperamos el activo más olvidado que tiene esta ciudad, que es el río Choluteca, especialmente cuando pasa en medio de nuestro centro histórico de Tegucigalpa y Comayagüela. Muchas gracias. Me encanta respetar el tiempo de todos los panelistas y de los Gracias. Mucho gusto. Por cuanto ya me despido de ustedes, dándole todo mi corazón, no voy a dejar de repetirles, salgan con su mascarilla sobre su boca y sobre su nariz. Y lavarse las manos en cada momento que puedan. Usen el gel, mantengan su distancia y que Dios guarde y los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Igual, muchas gracias. Un gusto.